Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bienvenidos nuevamente a la cuarta sesión de las asesorías de tercer bloque de farmacología rumbo al tercer departamental. El día de hoy vamos a hablar sobre el resto de antibióticos que no vimos la clase pasada. La clase pasada vimos inhibidores de la síntesis de la pared. En este caso toca ver pues todos los demás y un tema muy interesante que es tuberculosis. Para el primer tema nos acompaña el doctor Luis Borja. Él es médico pasante del Servicio Social del departamento y pues él nos va a ayudar con el tema. Eh, Buenas noches. Como mencionó mi compañera, el día de hoy vamos a ver un total de 5 temas, así que en general vamos a dar lo más importante de cada uno para no tardarnos demasiado y que se cumpla el objetivo de tiempo que se estableció para la asesoría. Ok. Entonces vamos a comenzar con los inhibidores de la síntesis de proteínas. Vamos a ver que a grandes rasgos estos antibióticos se han ido desarrollando por la resistencia bacteriana que ha empezado a haber hacia algunos medicamentos. Se ha tenido que investigar nuevos mecanismos de acción y sobre todo para poder combatir estas infecciones. Ahora, lo que se ha ido o lo que se fue investigando estuvo relacionado con algunos ciclos vitales de las bacterias. Las bacterias, al igual que nosotros, que un ecosistema, tienen ciclos vitales importantes para su supervivencia. Y si nosotros logramos inhibir parte de esos ciclos vitales, acabaremos con la bacteria. Ahora bien, nosotros tenemos órganos, las bacterias tienen organelos. Y para poder generar esos organelos necesitan sintetizar proteínas que los compongan estructuralmente. Asimismo, algunas enzimas que llevan a cabo reacciones importantes para la bacteria necesitan de proteínas para poder ser generadas. Ahora bien, el chiste de alterar un ciclo, en este caso, por ejemplo, si nosotros alteramos parte del ciclo del clima, pues ocasionamos una alteración totalmente del ecosistema. La alteración a uno de los sistemas de nuestro cuerpo provoca enfermedades y en este caso la alteración a los sistemas bacterianos van a provocar la muerte de la bacteria. Ahora bien, vamos a ver que tenemos en general eh, que las bacterias son células procariotas y para provocar el mal funcionamiento de esos organelos vamos a inhibir la síntesis de proteínas para poder acabar con la bacteria, ya que, como ya había mencionado anteriormente, son parte fundamental de la bacteria, ya que componen muchas estructuras de las mismas y, en general, sin ellas, la bacteria no puede lograr una adecuada supervivencia. Ahora bien, vamos a ver demasiados mecanismos de acción a través de los cuales nosotros podemos tratar las enfermedades provocadas por bacterias. Ya se vio anteriormente la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. Ahorita vamos a ver la inhibición de la síntesis proteica. Sin embargo, hay otros mecanismos de acción que vamos a estar repasando a lo largo de esta clase. ¿Ok? Ahora, hablando de la inhibición de la síntesis proteica, vamos a tener bastantes grupos farmacológicos. Tenemos que recordar que la síntesis proteica bacteriana está mediada por los ribosomas bacterianos y estas se van a componer de dos subunidades, una más grande que la otra, la 50S más grande que la 30S, y vamos a tener fármacos o grupos farmacológicos que específicamente pueden ir contra una u otra de estas subunidades. Para los inhibidores de la 50S vamos a tener vistos en el programa de farmacología los fenicoles, los macrólidos y las nicosamidas. Y inhibidores de la 30S a los aminoglucósidos y a las tetraciclinas. Ahora, algo muy importante es que tenemos que saber qué proceso en la síntesis de las proteínas estamos inhibiendo. Vamos a inhibir la lectura del ARN mensajero para generar proteínas, el proceso de la traducción de las bacterias. Ahora bien, para resumir estas diapositivas, e irnos a lo más importante, vamos a ver que pues, la bacteria tiene que ir alargando una cadena de aminoácidos. Eso lo va a ir haciendo a través de distintas reacciones enzimáticas y va a haber enzimas más importantes o que son blancos farmacológicos en este proceso.
Principalmente aquí estamos viendo que una cadena de ARN mensajero está siendo leída, está codificando aminoácidos específicos que van a generar una proteína. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que este, esta cadena de ARN mensajero se tiene que empezar a desplazar para que pues se siga leyendo el siguiente codón. Eso lo va a hacer a través de una enzima, la peptidil transferasa o simplemente a veces llamada transferasa. Lo que va a hacer es que junto con el factor de elongación G y moléculas de GTP, va a ayudar a movilizar esa cadena de ARN mensajero para que se siga realizando la lectura de las proteínas bacterianas. Ahora bien, ¿qué también estamos viendo en esta imagen? Vamos a ver que aquí está bien esquematizado los sitios de unión de la unidad 30S. Las unidades 50S también los tiene. También tiene un sitio de unión A, un sitio de unión P y un sitio de unión E. Ok. Ahora, este proceso se va a seguir dando, se va a generar una proteína lo suficientemente larga y funcional hasta que llegue un codón de finalizado o un codón de stop para que la proteína sea liberada y sea transportada a cualquier lugar donde haga o para el cual haya sido sintetizada. Finalmente se desacoplan las unidades ribosomales y vamos a ver que para tratar todo este proceso vamos a tener distintos grupos farmacológicos ya antes mencionados. Lo importante es que todos y cada uno de ellos van a atentar contra la síntesis de proteínas bacterianas. Ahora, vamos a empezar a hablar de los fenicoles, que el principal exponente en el programa es el cloranfenicol. Ahora, el cloranfenicol vamos a ver que va a tener un anillo nitrobenceno y eso va a ser relevante porque le da bastante toxicidad, sobre todo toxicidad medular. Eso puede provocar que si nosotros damos cloranfenicol, a veces en dosis altas o si no estamos atentos a una de las reacciones adversas que puede presentar, puede provocar cierta degeneración de la médula ósea y por consiguiente discrasias sanguíneas, enfermedades, sobre todo de la renovación hemática de distintas series. Puede haber anemias, neutropenias, etcétera. Ahora bien, ¿cómo va a actuar este medicamento? El cloranfenicol lo que va a hacer es unirse al sitio de unión A de la unidad 50S y al hacer eso bloquea o impide que la unidad 50S se ensamble a la 30S para poder realizar una correcta lectura de del ARN mensajero. Por lo tanto, no se da la síntesis de proteínas. Además, también tiene cierta capacidad. Al inhibir este paso, impide que la peptidtransferasa pueda actuar. Ahora, tiene principal trofismo por las bacterias. Sin embargo, también puede llegar a dañar nuestras mitocondrias a dosis elevadas. Ahora, se puede administrar de diversas formas, se puede administrar por vía oral o también se puede administrar de manera intramuscular. Sin embargo, de manera intramuscular se va a inyectar como en su forma de succinato de cloranfenicol. Va a tener excreción renal de estas dos formas y si se toma de vía oral va a tener una muy buena distribución en sistema digestivo. Asimismo, va a tener un metabolismo hepático y se va a excretar por vía biliar. Como ya había mencionado, esta parte de tener buena distribución intestinal también tiene en general muy buena distribución al organismo, sobre todo a fluido cerebroespinal, a la bilis. También llega a concentrarse en la leche materna y en el líquido amniótico. Estas propiedades, sobre todo que llega a cruzar la barrera hematoplacentaria, hace que nosotros tengamos que tener bastante cuidado al administrar ese fármaco a mujeres embarazadas, sobre todo porque en niños, principalmente prematuros, que todavía no tienen o su hígado bien desarrollado para poder metabolizar el cloranfenicol o sus riñones bien desarrollados para poder excretar el cloranfenicol de manera adecuada, pueden desarrollar un síndrome que se llama el síndrome del niño gris, principalmente porque el fármaco al no estarse metabolizando, al no estarse glucoconjugando, glucoroconjugando, se empieza a acumular y empieza a ser tóxico. Ahora, ¿por qué está caracterizado este síndrome del niño gris? El niño va a empezar a presentar cianosis, puede llegar a presentar neuritis óptica, va a presentar un daño al hígado importante porque el fármaco se está acumulando en este órgano. También se puede presentar en forma de diarrea de vómito y consecuencias mucho más importantes como lo puede ser el colapso cardíaco. Como dije, todos estos componentes conforman
un síndrome que se llama el síndrome de niño gris, muy característico por dar con afrinco en niños prematuros. Ahora, algo muy importante es que también parte de este síndrome de niño gris va a estar dada por anemia plástica idiosincrática, principalmente por la toxicidad medular de la que hablábamos hace un momento, y consecuencias que también puede haber, neuritis óptica, pérdida de la visión, y algo muy importante que también tenemos que mencionar es que si se distribuye muy bien el fluido cerebroespinal, nos va a ayudar a tratar principalmente meningitis bacteriana por Neisseria meningitidis y algunas bacterias anaerobias. Ok, con eso ya vimos lo que teníamos que saber de cloranfenicol. Ahora vamos a hablar de los macrólidos. Bien, los macrólidos vamos a tener tres grandes exponentes que nos propone nuestro programa de estudio, que son la eritromicina, la claritromicina y la citromicina. Esto principalmente va a inhibir la subunidad ribosomal 50 es a través de la inhibición del ARN ribosomal que la codifica, que es la subunidad 23S del ARN ribosomal. Asimismo, también va a impedir que actúe la peptidiltransferasa. Recordemos que la peptidiltransferasa nos ayudaba a movilizar el ARN mensajero dentro del ribosoma para que éste se pudiera seguir leyendo. Si la peptidiltransferasa no actúa, el ARN mensajero no avanza y no puede seguir codificando los aminoácidos que corresponden. Esto va a provocar que la bacteria se congele, que se quede quieta, va a tener un efecto bacteriostático en ella. Y eso va a ser idóneo para que nuestras células del sistema inmune lleguen hacia la bacteria y la puedan destruir con mucha más facilidad. También a suficiente dosis, sobre todo a dosis altas, estos medicamentos pueden llegar a ser bactericidas. Es algo que también tenemos que mencionar. Ahora vamos a mencionar las diferencias, sobre todo farmacocinéticas de estos medicamentos a grandes rasgos. Ok, la primera parte estamos hablando de la absorción. Vamos a ver que la eritromicina tiene una absorción incompleta en el intestino delgado y sobre todo el pH ácido del intestino puede llegar a desactivarla. Esto hace que la eritromicina, si se da a través de vía oral, siempre tiene que estar combinada con, o la pastilla tiene que tener una cubierta entérica que la proteja de ese medio ácido. Y se recomienda no comerla digo, no tomarla con alimentos porque disminuye su absorción. Eso le da propiedades bastante malas, este, acerca de su absorción en comparación a la claritromicina y la citromicina, que suelen tener mejores parámetros. Ahora, la claritromicina suele tener una muy buena absorción, sin embargo, va a ser el metabolismo hepático ahora el que va a deshacerse de la mitad del medicamento. Ahora, va a alcanzar aproximadamente su concentración máxima 2 horas después de haber ingerido la claritromicina. A diferencia de la eritromicina, esta se puede consumir con o sin alimento y regularmente, si se llega a tomar con alimento, se suele dar en unidosis. Ahora, la eritromicina se suele absorber con bastante rapidez, se suele o se prefiere dar sin alimentos y se suele administrar también por vía intravenosa. Ahora hablaremos un poco del metabolismo hepático. Ahora, el metabolismo de la eritromicina va, vamos a ver que la eritromicina va a ser metabolizada por ciertos citocromos. Eso va a provocar que si damos otros fármacos que sean metabolizados por el mismo citocromo, pueden llegar a tener interacción, no se pueden metabolizar ambos y vamos a hacer que podemos provocar que se vuelvan tóxicos. Eso va a pasar con la eritromicina, con la claritromicina, sin embargo, con la citromicina no. Ahora vamos a hablar un poquito de su distribución. La eritromicina va a tener muy buena distribución a líquidos intracelulares, pero las concentraciones, sobre todo en oído medio, no van a llegar a ser las adecuadas. Va a tener una unión a proteína de un 70, un 80% y va a cruzar la placenta. Ahora, si se administra por vía intravenosa la claritromicina, vamos a ver que va a venir en la forma de 14-hidroxiclaritromicina, va a tener buena distribución intracelular y a diferencia de la eritromicina, va a llegar muy bien a oído medio. Por otro lado, la acitromicina va a tener una extensa distribución tisular y va a tener una concentración muy buena en las células, va a tener una concentración muy buena intracelular, incluyendo a algunas células muy importantes como lo pueden ser los fagocitos. Sin embargo, no va a llegar a tener muy buenas concentraciones en el cerebro. Asimismo, también la citromicina va a tener concentraciones muy altas
en secreciones. Vamos a hablar de algunas reacciones adversas que van a tener en general este grupo farmacológico, como lo puede ser un aumento en el segmento QT. Principalmente porque va a interactuar o va a tener ciertas interacciones con los canales de calcio. Vamos a ver que el calcio es muy importante para la contracción cardíaca porque va a ser el que va a mantener la meseta. Lo que va a hacer, lo que van a hacer esos medicamentos va a ser o van a impedir que el calcio entre con buena velocidad a la célula cardíaca. Como se va a tardar más en entrar, por así decirlo, se va a prolongar la meseta y por lo tanto vamos a tener una arritmia, sobre todo una bradiarritmia con un aumento del segmento QT. Una de las consecuencias más graves que pueda haber de este bloqueo de esta generación de arritmias es la torsada de punta. Se puede llegar a dar, es una complicación que se puede presentar. Se llama torsada de punta o taquicardia ventricular polimórfica. Y entre otras reacciones adversas, vamos a ver que en el intestino tenemos receptores que promueven la motilidad gástrica, sobre todo son receptores de motilina. Los macrólidos pueden estimular esos receptores y por lo tanto pueden promover la motilidad gástrica, lo pueden hacer de una manera que puede provocar dolor, náusea y vómito. Asimismo, diarrea. Ahora, sobre todo los que tienen metabolismo hepático pueden llegar a provocar hepatotoxicidad. Y hablando más en específico de la claritromicina y la eritromicina, estos son los que se pueden llegar a presentar con más facilidad esta reacción adversa. Por el metabolismo hepático, ahora vamos a mencionar más específico el citocromo a través del cual son metabolizados, que son el citocromo 3A4. Asimismo, la eritromicina suele presentar ototoxicidad. Esa es la clasificación de la FDA de estos fármacos para el embarazo y lactancia. Y aquí vemos un poco de su espectro bactericida. Y algunas interacciones farmacológicas en las cuales podemos encontrar que la colchicina aumenta su toxicidad y sobre todo fármacos que se metabolizan por estos citocromos en los fármacos ya mencionados, eritromicina y claritromicina, pueden inducir que se haya más hepatotoxicidad. Asimismo, fármacos que ya se conozcan que prolonguen el segmento QT están a veces contraindicados en darlos en conjunto con estos medicamentos. Eso era a grandes rasgos lo que teníamos que saber de los macrólidos. Ahora vamos a hablar de las lincosaminas, que en específico en el temario tenemos que hablar de la clindamicina. Vamos a ver que la clindamicina va a tener un mecanismo de acción bastante parecido a los otros dos grupos. Va a inhibir el sitio de unión A de la subunidad ribosomal 50S. Ahora vamos a ver que se puede dar de una manera oral y si se da de manera oral, tiene muy buena distribución tanto intestinal como en todo el cuerpo y va a alcanzar su concentración máxima 1 hora después de ingerirlo. Asimismo, tiene metabolismo hepático, por lo cual se excreta por vía biliar e eliminación renal. Aproximadamente un 10% de este fármaco se va a eliminar por esta vía. Ahora, la clindamicina suele ser ocupado principalmente para infecciones ginecológicas e intraabdominales graves provocadas por bacterias gram positivas y bacterias anaerobias. Principalmente vamos a ver su uso en una enfermedad que provoca, sobre todo, una enfermedad ginecológica intraabdominal grave, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, y también suele ser ocupado para tratar la periodontitis, infecciones dentales, que tiene muy buena distribución, sobre todo en lo que son las encías. Asimismo, también suele ser ocupado para tratar algunas infecciones respiratorias y de la piel. Su clasificación de la FDA para el embarazo y lactancia es B. Y vamos a ver que va a tener una indicación bastante particular, ya que podemos tratar la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile con este fármaco. Tiene algunas reacciones adversas que se pueden presentar, sobre todo una discrecia sanguínea que es la granulocitosis. Tiene metabolismo hepático, si se llega a dar en dosis tóxicas puede provocar hepatotoxicidad que se puede manifestar como ictericia. Puede provocar erupciones cutáneas morbiliformes y sobre todo con bloqueadores musculares no despolarizantes puede aumentar el tiempo de bloqueo neuromuscular.
sobre todo en lo que son los pacientes ancianos. ¿Ok? Con eso terminamos los grupos farmacológicos que se encontraban a la izquierda, que eran inhibidores de la subunidad ribosomal 50S. Ahora vamos a hablar de los inhibidores de la subunidad ribosomal 30S. Empezando a hablar por los aminoglucósidos. Ahora bien, en cuanto a los aminoglucósidos, vamos a tener dos fármacos en el programa, que son la micacina y la gentamicina, que lo que van a hacer a grandes rasgos es inhibir el sitio de unión P de la subunidad ribosomal 30S. Realmente el sitio donde actúan está muy cerca del sitio P, no propiamente en el sitio P, pero para fines prácticos en el sitio P de la subunidad ribosomal 30S. Ahora, ¿esto qué va a provocar? Vamos a ver que su efecto principalmente lo podemos explicar por el modelo Davis para actividad bactericida. Se va a unir a la subunidad ribosomal 30S causando lectura incorrecta de polipéptidos, que vamos a ver que las cadenas de aminoácidos que se empiezan a agregar empiezan a codificar aminoácidos erróneos, aminoácidos que para esa proteína no van a ser útiles. Entonces tenemos la generación de proteínas inservibles. Por otro lado, también puede provocar que algunas proteínas que ya se estaban plegando, que ya se estaban empezando a conformar, tengan un corte abrupto. Entonces vamos a tener proteínas mal conformadas y cortas, que no van a ser funcionales para la bacteria. Esas proteínas se van a distribuir en toda la bacteria, es en enzimas, en pared, etcétera. Y sobre todo en la membrana bacteriana van a comenzar a formar poros. Eso va a provocar, por un lado, que empiece a entrar más fármaco hacia la bacteria y por otro va a permitir la entrada de líquido que está en medio extrabacteriano hacia la bacteria. Eso a la larga va a provocar uno que los ribosomas bacterianos se inhiban totalmente y van a terminar provocando un daño irreversible a la bacteria. Ahora bien, normalmente la micacina se suele dar por vía intramuscular y tiene muy buena distribución, sobre todo a intracelular. Es algo muy importante. Tiene también muy buena distribución en oído, sobre todo en la endolinfa y la perilinfa del oído interno, donde se llega a concentrar hasta 5 veces más que en plasma. Y es lo mismo para la gentamicina. Ahora, estas características son para ambos fármacos. Se suelen eliminar por vía renal a través de la filtración glomerular y no suelen estar indicados para el embarazo y lactancia por algunas reacciones adversas que ahorita vamos a ver. Vamos a ver que entre sus reacciones adversas se encuentra la ototoxicidad. Principalmente como puede llegar a concentrar demasiado fármaco aquí, en algunas ocasiones pueden llegar a destruir las células ciliadas que se encuentran dentro del oído interno, sobre todo las que se encuentran en la cóclea, aunque también pueden afectar a las células ciliadas laberínticas. ¿Esto qué puede provocar? Sobre todo hipoacusia, que va a empezar con los oídos graves. Y algo muy importante es que la hipoacusia o la degeneración de las células ciliadas, sobre todo cocleares, es irreversible. Tenemos que advertir al paciente que si empieza a escuchar zumbidos, si empieza a tener tinnitus, se está presentando esta reacción adversa y se tiene que suspender el tratamiento. Ahora, si en caso de que llegue a afectar a las células laberínticas, pues va a provocar, sobre todo síntomas vestibulares, falta de equilibrio, un síndrome vertiginoso propiamente dicho. Ahora, también puede llegar a tener nefrotoxicidad, a diferencia de la toxicidad, esta es reversible, y eso es más que nada por la saturación de las células del tubo contorneado proximal, que es donde se está excretando el fármaco. Si estas se llegan a saturar, terminan concentrando bastante en riñón y empiezan a dañarlo. Ok, también entre sus reacciones adversas tienen cierta interacción con el calcio, sobre todo el que está en la unión neuromuscular. Vamos a ver que el calcio es fundamental para que se formen las vesículas con el neurotransmisor necesario para iniciar la contracción muscular. Lo que pueden llegar a hacer estos fármacos es inhibir la entrada de calcio en este punto y por lo tanto llegar a provocar cierto efecto de parálisis. Ahora, esta parálisis es reversible en cuanto se deje de administrar el fármaco. Ahora, aquí estamos viendo parte de su espectro farmacológico y algo muy importante que va de la mano con lo que estábamos mencionando en esta diapositiva es que si se da en conjunto con bloqueadores musculares no despolarizantes va a prolongar su efecto. Asimismo, estos fármacos son ideales para tener sinergia con beta-lactámicos.
porque como generan poros en la pared bacteriana, también facilita la entrada de estos medicamentos para ayudar a degenerar. Con esto hablamos de aminoglucósidos, ahora vamos a hablar de las tetraciclinas. En específico, tenemos que hablar de la doxiciclina. Ahora, algo muy importante es que tenemos que saber diferenciar entre la dicloxacilina y la doxiciclina, porque suele ser un error bastante común. Son nombres muy parecidos, entonces tenemos que saber diferenciarlos. La dicloxacilina termina en cilina porque es una penicilina y la doxiciclina termina en ciclina porque es una tetraciclina. Ahora hablando de la doxiciclina, lo que va a hacer principalmente va a unir el sitio de unión A de la subunidad ribosomal 30S. Se suele dar por vía oral, pero se tiene que evitar dar, sobre todo con sustancias que tengan carga positiva. En algunas ocasiones, lo que vamos a ver es que la doxiciclina tiene una carga negativa bastante importante y ahí están interaccionando con metales divalentes. Algunos metales divalentes vienen en antiácidos, pueden venir en forma de aluminio, magnesio, etcétera, que vienen agregados en algunos antiácidos. Lo que va a hacer, si los antiácidos tienen carga positiva y la doxiciclina tiene carga negativa, se van a terminar uniendo y no se van a absorber adecuadamente. Lo mismo es con la leche. La leche llega a tener algunas proteínas que pueden llegar a tener carga positiva que pueden llegar a quelar a la doxiciclina y evitar una adecuada absorción. Ahora, las tetraciclinas tienen muy buena distribución, llegan a fluido cerebroespinal, a tejido pulmonar y algo muy importante es que también llegan a hueso. Ahora, en mujeres embarazadas, mujeres que estén lactando o en niños, sobre todo algo muy perjudicial para los niños, ya sea que estén inútero o estén en desarrollo, va a reducirles el crecimiento porque se termina uniendo bastante al tejido óseo y pues esta sustancia, pues como tal, no, como no es tejido óseo, no puede crecer. Ahora, también puede provocar este tipo de coloración en la dentición, sobre todo si se llega a dar, o sea, si una mujer lo está consumiendo durante su embarazo, durante la lactancia, puede provocar que cuando los niños empiecen a mudar de dientes y empiece a salir su dentadura definitiva, la dentadura venga con esta coloración. Por lo cual se tiene que administrar con mucho cuidado durante el embarazo. Si se llega a administrar es porque no hay otra opción viable y tiene que ser bajo vigilancia. También tiene muy buena distribución, se llega a distribuir en la piel con bastante importancia y si llega a generar depósitos muy pronunciados en la piel, puede llegar a generar fotosensibilidad. Asimismo, tiene metabolismo hepático, tiene circulación enterohepática este fármaco, tiene eliminación renal. Sin embargo, si se llega a dar a grandes dosis, pueden llegar a presentarse lo que es la nefrotoxicidad. Ahora, vamos a ver que la doxiciclina tiene un amplio espectro, bueno, un amplio espectro antibiótico. Está dado para algunas infecciones cutáneas, intestinales, etcétera. Sobre todo, vamos a ver que tiene un principal uso también contra enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y bueno, eso sería todo lo que mencionaríamos sobre el primer tema, sobre los inhibidores de la síntesis proteica bacteriana. Voy a preguntar en general si hay alguna duda para que se la respondamos antes de pasar al siguiente tema. No sé si hay alguna duda. Creo que todo bien, gracias. Ok. Entonces pasaremos al siguiente tema. Sí, voy a compartir mi pantalla. Ah, no, sí, ya me acordé de una, es que le estaba buscando, perdón. En los bloqueadores musculares no despolarizantes son los que evitan el efecto de de los aminoglucósidos. Se puede decir que se prolonga su efecto tanto en los aminoglucósidos como en algunos inhibidores de la subunidad 50S. Oye, Camila, todavía me faltan tres temas. O sea, terminé el primer Ah, tema, pero me faltan tres. voy. No te preocupes. Gracias.
Principalmente por el mecanismo que puse en algunas diapositivas, interacciona con el calcio y al interaccionar con el calcio, evitan que se lleve a cabo adecuadamente la neurotransmisión en la placa muscular. Ok, gracias. Ok, ahora vamos a ver a los inhibidores de la síntesis de ácido fólico, como viene el programa de la oxidorreducción del ácido fólico. Esto también tiene que ver con lo que habíamos mencionado en el anterior tema, inhibir ciclos esenciales para la bacteria. En este caso, vamos a ver sustancias que ocupa la bacteria para poder, entre comillas, nutrirse. Realmente le ayudan a poder sintetizar sus bases nitrogenadas para poder empezar a sintetizar su DNA. Ahora bien, esto está incluido dentro de otros mecanismos de acción que habíamos visto. Y vamos a tener dos fármacos que se suelen dar en combinado. Se suele dar como trimetofin y sulfamethoxazol, o también se llega a llamar cotrimazole a este combinado. Ahora vamos a ver, como ya había mencionado, el ácido fólico esencialmente a las bacterias les va a ayudar a sintetizar sus purinas y pirimidinas, que nos va a ayudar a generar esas bases nitrogenadas que la bacteria va a ocupar para comenzar a sintetizar su DNA. Ahora, estos necesitan ácido fólico para ser sintetizadas y algo importante, solo las bacterias pueden sintetizar su propio ácido fólico a diferencia de los humanos. Nosotros la tenemos que consumir, necesitamos consumir la vitamina B9 a través de la dieta. Esto quiere decir que hay algunos procesos que lleva a cabo exclusivamente la bacteria, en específico esa reacción del paso del ácido paraminobenzoico al unirse con la pterinida para formar ácido dihidroteroico. Esto va a estar mediado por una enzima, la dihidroteroato sintasa, y como mencionaba, este paso va a ser exclusivo de las bacterias. Ahora bien, va a haber otro paso, otra reacción enzimática que vamos a llevar a cabo nosotros y que sí puede llegar a ser afectado por estos fármacos cuando se dan a grandes dosis. Bien, ahora esta reacción que menciono que sí llevamos a cabo nosotros es la reacción de ácido hidrofólico que se va a juntar o más bien dicho, se va a juntar con NAD junto con la dihidrofolata reductasa para generar ácido tetrahidrofólico. Ahora bien, lo importante es que sepan qué fármacos inhiben estas enzimas, estas reacciones. Las enzimas que median estas acciones pueden llegar a ser, son flancos farmacológicos para estos fármacos. Sobre todo vamos a ver que la dihidroteroato sintasa, que mediaba la primera reacción que veíamos en la anterior diapositiva, va a ser inhibida por el sulfamethoxazol y la dihidrofolato reductasa por el trimethoprim. Ahora vamos a mencionar algunas características del sulfamethoxazol. Vamos a ver que es una sulfamida y el trimethoprim. Algunas características es que, como ya vemos, esta reacción sí la podemos llevar a cabo nosotros. Puede llegar a intervenir en algunos procesos relacionados con nuestro propio ácido fólico. Sin embargo, el trimethoprim tiene un trofismo particular por las células bacterianas, así que suele ser muy extraño que esto se llegue a presentar. Ahora, estos fármacos se suelen administrar por vía oral, tienen muy buena distribución, tienen una muy buena unión a proteínas y llegan a cruzar la barrera hematoplacentaria. Asimismo, tienen un metabolismo hepático y aproximadamente 90% del fármaco se va a eliminar de forma en su metabolito activo por vía renal. Ahora, muy bien, algunas reacciones adversas que se pueden llegar a presentar están dadas por sus parámetros farmacocinéticos. Tiene una unión a proteínas muy buenas. La albúmina que está corriendo en nuestra sangre es la principal transportadora de algunas sustancias, como por ejemplo puede ser en este caso de importancia la bilirrubina, puede llegar a ser afectada por la buena unión a proteínas que tienen estos fármacos. Como he mencionado, la albúmina es transportadora de muchas sustancias en nuestro torrente sanguíneo. Una de estas sustancias de importancia en este momento es la bilirrubina, ya que estos fármacos pueden llegarla a desplazar y hacer que la bilirrubina se empiece a concentrar excesivamente en nuestro torrente sanguíneo. Sobre todo si esto llega a pasar en nuestro sistema nervioso, nos va a provocar una afección, sobre todo en los niños pequeños, que se llama kernícteros, que es una encefalopatía provocada por las altas concentraciones de bilirrubina en el sistema nervioso central. Y sobre todo en niños que no han nacido, en niños recién nacidos, puede llegar a provocarles déficit neurológico a largo plazo. Ahora, algunas características del sulfamethoxazol, si se da en tercer trimestre, se ha visto que se llega a presentar con mucha más facilidad el kernicterus y sobre todo si se llega a presentar kernicterus, el infante suele nacer con afecciones cerebrales. Así que el sulfamethoxazol no se suele dar en el tercer trimestre. Y por el otro lado, el trimethoprim
se ha visto relacionado con defectos en la generación del tubo neural si se llega a administrar en el primer trimestre del embarazo. Por lo cual, solo hay un trimestre, que es el segundo, en el que se puede considerar seguro, entre muchas comillas, administrar estos fármacos. Sin embargo, se tiene que hacer bajo estricta vigilancia gineco-obstétrica. Ahora bien, el ácido fólico también nosotros lo podemos llegar a ocupar para poder llevar a cabo nuestra propia síntesis. Unas células que llegan a sufrir si nuestra síntesis de ácido fólico llega a ser afectada por estos fármacos suelen ser las células sanguíneas, sobre todo los eritrocitos y los neutrófilos. Vamos a ver que pueden llegar a empezar a presentar una síntesis inadecuada, que estén con formas extrañas, con formas incorrectas, y estos eritrocitos que están mal formados van a ser destruidos mucho más pronto en nuestro organismo al no servir. Esto principalmente se suele dar en pacientes que tienen la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, principalmente porque, perdón, esta enzima va a tener un efecto protector hacia el estrés que puede provocar estos fármacos en nuestras células sanguíneas, principalmente porque puede llegar a tener toxicidad medular y provocarnos anemias y agranulocitosis. Ahora, algo muy importante es que también este fármaco se suele precipitar en la orina en forma de cristales. Puede provocar cristaluria. También puede llegar a, si se distribuye de una manera normal en, en nuestra piel, puede provocar fototoxicidad y en algunas reacciones más graves, el cuerpo la puede reconocer en piel como algo extraño y puede provocar lo que es el síndrome de Stephen-Johnson, que pues, prácticamente es una reacción masiva contra nuestra propia piel, una reacción autoinmune hacia nuestra piel, y eso la va a llevar a que se necrose, que empiezan a generarse úlceras, etcétera. Entre otras reacciones adversas, la necrosis epidérmica, propiamente el síndrome de Stephen-Johnson, y puede provocar púrpura de Henoch-Schönlein. Asimismo, esto va a estar mediado porque nuestro cuerpo va a reconocer o va a reaccionar contra nuestros propios vasos sanguíneos ante la administración de este fármaco. Esto se suele dar mucho más en niños, suele ser mucho más en niños. Va a ser una reacción autoinmune hacia nuestros propios vasos, mediados por la inmunoglobulina A, que nos va a provocar estas lesiones, sobre todo en miembros inferiores. Ahora, aquí estamos viendo parte del espectro de estos fármacos. Y vamos a ver que hay uno muy importante, que es estos fármacos también pueden ir contra el Pneumocystis jirovecii, que es un hongo. Suele ser bastante preguntable. Ok. ¿Alguna duda de este tema antes de pasar al siguiente? Todo bien, gracias. Ok. Ya casi vamos a acabar con los antibacterianos. Ahora vamos a ver en específico de los generadores de radicales libres, que pues están incluidos entre estos mecanismos de acción que nosotros podemos emplear para combatir las infecciones bacterianas. Vamos a ver que el programa va a tener dos grandes exponentes de este grupo, la nitrofurantoína y el metronidazol, que principalmente lo que van a llegar a hacer estos fármacos a grandes rasgos es llegar a degradar biomoléculas o el DNA bacteriano. Esto se ha dado, la investigación de estos fármacos se ha dado por la creación de varias resistencias que han tenido estos fármacos. Se podría decir que esto han sido los mecanismos más recientes descubiertos. Lo que vamos a hacer con estos generadores de radicales libres es aprovecharnos de la maquinaria enzimática de las bacterias para poder degradarlas, para poderlas matar. Ahora, para ello necesitamos saber qué es un radical libre. Vamos a ver que un radical libre son átomos, un grupo de átomos que tienen electrones desapareados libres, tienen cargas negativas que buscan complementarse con cargas positivas. Estas cargas positivas las pueden encontrar en biomoléculas, en DNA, etcétera. Entonces, al estar interaccionando con estas biomoléculas, lo que van a hacer los radicales libres es degradarlas, buscando su electroestabilidad química.
Como les dije, esto es de lo más reciente que se está investigando y vamos a empezar a hablar de la nitrofurantoína. Vamos a ver qué es un nitrofurano, que lo que va a hacer la nitrofurantoína es aprovecharse de mecanismos de reducción bacteriano para poderse activar. ¿Cuáles pueden ser esos mecanismos? Pueden ser flavoproteínas, piruvato ferredoxina oxidorreductasa o piruvato sintasa. Una vez activada la nitrofurantoína, va a poder ir hacia el DNA y degradarlo. Y entonces, si el DNA de la bacteria se está degradando, no va a poder hacer un recambio adecuado de proteínas, de membrana, etcétera. Entonces la bacteria va a dejar de generar componentes esenciales para ella y va a morir eventualmente. Ahora, esta se suele tomar por vía oral y tiene muy rápida absorción. Se suele y se sobre tan rápido que se elimina aproximadamente 40% del fármaco de forma activa. Eso, como ya lo menciono, de su rápida absorción que tiene. Ahora, entre las indicaciones, bacterias gram negativas, infecciones de vías urinarias, principalmente las que tienen que ver con vías urinarias bajas, súper indicada contra la cistitis. Ahora también otra infección de vías urinarias bajas, uretritis principalmente por Escherichia coli, y tiene algunas interacciones con fluconazol, principalmente puede llegar a disminuir este, cierta distribución del fluconazol a nivel hepático y a nivel pulmonar. Y algunas reacciones adversas puede llegar a provocar anemia hemolítica, principalmente si llega a haber deficiencia de esta enzima. Otra vez la vemos, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en este caso nos va a proteger contra el estrés oxidativo de la nutrafrontoína. Ante la deficiencia de esta enzima, nuestro cuerpo no va a poder protegerse de este fármaco y es mucho más fácil que se llegue a presentar la anemia hemolítica. Ahora, está contraindicado principalmente cuando se es alérgico a la nitrofurantoína, si el paciente tiene o presenta algún daño renal que se puede manifestar en que el paciente no orine, que presente anuria, que orine poco, que tenga oliguria o que tenga cierto daño en la filtración glomerular, que lo podemos llegar a ver como la elevación de la creatinina. Y también puede llegar a poder provocar cierta toxicidad en caso de que el paciente tenga ictericia o disfunción hepática. Es algo muy importante. Está contraindicado dar este medicamento en pielonefritis, principalmente porque casi todas las infecciones que dañan el parénquima renal van a alterar de cierta forma la tasa de filtración glomerular y puede provocar que este fármaco se vuelva nefrotóxico. También está indicado cuando se va a llevar a cabo, se va a realizar un parto, porque aumenta el riesgo de anemia hemolítica. Y por la FDA le ha dado una clasificación B para el embarazo y lactancia. Ahora vamos a ver el metronidazol. El metronidazol tiene bastante en común con la nitrofurantoína. Vamos a ver que se va a aprovechar de ciertos mecanismos de óxido de reducción bacteriano, que lo que van a hacer es estarle aportando esas cargas negativas que la van a volver altamente reactivo y también grupos nitro. Cuando el metronidazol tiene los grupos nitro y las cargas, los electrones con carga negativa, se va a activar. Y una vez activado, puede ir a degradar DNA o puede ir a degradar biomoléculas. Esto va a tener ciertas implicaciones. Por un lado, varias biomoléculas de la bacteria van a estar afectadas, membranas, enzimas. Muchas biomoléculas pueden llegar a ser afectadas por el metronidazol y al estar dañando el DNA vamos a impedir que la bacteria pueda renovarlas. Entonces, eso es lo que va a llevar a la bacteria eventualmente a su muerte. Ahora, algo importante es que cuando el metronidazol degenera las biomoléculas bacterianas va a alcanzar por un momento su estabilidad. Sin embargo, otra vez estas enzimas oxidorreductoras de la bacteria van a volverlo a activar. La bacteria se va a estar autosaboteando, va a volver a activar el metronidazol y el metronidazol va a seguir pudiendo degradar estas biomoléculas. Ahora, estas enzimas pueden ser, o en grandes rasgos, son las mismas que hemos visto para la nitrofurantoína.
Y en general, metronidazol tiene muy amplio espectro. Tiene espectro contra Clostridium, algunos bacteroides, sobre todo para Trichomonas vaginalis, que suele ser uno de los agentes etiológicos más importantes para la vaginosis bacteriana. Sin embargo, se puede también aprovechar para tener actividad antiparasitaria y sobre todo las células hipóxicas, como pueden ser las células cancerígenas, pues suelen tener un metabolismo anaerobio que suele favorecer la activación de metronidazol. Sin embargo, el metronidazol no suele ser ocupado como un antineoplásico, aunque se ha llegado a utilizar como una terapia complementaria, no como el antineoplásico principal, pero sí complementando a uno que sí lo es. Ahora, entre sus reacciones adversas, se puede llegar a presentar lo que es el efecto Isufran, que es prácticamente si se consume este fármaco junto con alcohol, puede llegar a generar o puede llegar a exacerbar los efectos o los síntomas de una resaca. También puede llegar a provocar síndrome de Stephen-Johnson y algo muy importante, puede llegar a provocar que se disminuya la excreción de saliva en cavidad oral y también puede provocar cierto sabor metálico dentro de la cavidad oral. Ahora, está contraindicado si hay algún indicio de que el paciente sea alérgico a este grupo de medicamentos. Está contraindicado tomar alcohol mientras se toma este medicamento. El paciente se tiene que esperar 3 días después de finalizar la terapia para volver a tomar. Y si se llega a administrar con algún medicamento que tenga también este efecto de disulfram, puede llegar a potenciar la sintomatología de resaca. Así que está contraindicado darlos en conjunto. También con, con algunos fármacos como el tricolimus puede llegar a prolongar el segmento QT y el mebendazol, que es un antiparasitario. Si se administra en conjunto, puede aumentar el riesgo de que aparezca el síndrome de Stephen-Johnson. También tiene ciertas interacciones con algunos anticoagulantes, sobre todo con la warfarina. Lo que va a hacer es aumentar el riesgo de sangrado, va a disminuir el efecto de la warfarina. Y bueno, no sé si tengan alguna duda de alguno de estos dos fármacos para pasar a el último antibiótico que estaríamos viendo antes de ver los antimicobacterianos. Creo que todo bien, gracias. Ok. Ok, este es prácticamente el último tema que yo les daría el día de hoy, que son los inhibidores de la síntesis de DNA. También se pueden conocer como inhibidores de las topoisomerasas, que pues vamos a ver dentro de todos estos mecanismos de los cuales estamos hablando. em, pues estos van a atentar propiamente contra una de las raíces del problema, que es inhibir la síntesis del DNA. Principalmente vamos a inhibir unos componentes enzimáticos que son las topoisomerasas, con dos medicamentos, dos grandes exponentes de este grupo, este tipo de fármacos, que son el ciprofloxacino y el levofloxacino. Estos fármacos pertenecen al grupo llamado fluoroquinolonas. Tienen un átomo de flúor dentro de su estructura y eso les da una carga negativa bastante importante. Ahora, lo que van a hacer es inhibir el proceso de síntesis de DNA. Van a inhibir sobre todo el proceso de la replicación de este, ya que sabemos que esto es esencial para que la bacteria empiece a llevar a cabo una correcta mitosis y poderse empezar a reproducir. Ahora, la primera enzima que vamos a ver que se va a inhibir es la topoisomerasa 2 o la DNA girasa, que lo que va a hacer es ayudar a separar, en este súper enrollamiento que estamos viendo aquí, va a ayudar a separar esas hebras para que llegue la DNA polimerasa y empiece a sintetizar una nueva cadena de DNA para la bacteria. Si inhibimos a esta topoisomerasa, no se desdobla correctamente esta horquilla, no se presenta bien el DNA a la ADN polimerasa y no se lleva a cabo correctamente este proceso. Por otro lado, también se ha visto que puede llegar a inhibir la topoisomerasa 4. ¿Qué hace esta enzima? Lo que va a hacer, vamos a tener dos cadenas de DNA hijas. Lo que va a hacer esta enzima es separarlas. Las va a separar en dos cadenas de DNA hijas que se van a distribuir propiamente en dos
células bacterianas hijas. Si nosotros inhibimos este proceso, esas cadenas no se separan, no se distribuyen en cadenas bacterianas hijas y por lo tanto la bacteria no puede llevar a cabo una replicación adecuada. Ahora bien, también esto a la larga, si no se está replicando el DNA, no se lleva a cabo transcripción a ARN y a la larga no se sintetizan más proteínas, lo cual va a llevar a la muerte bacteriana. Ahora bien, a pesar de que en ambos grupos bacterianos, tanto gram positivos como gram negativos, inhiben a ambas topoisomerasas, llega a haber ciertas preferencias. En gram positivas llegan a inhibir con más preferencia a la topoisomerasa 4 y en gram negativas a la topoisomerasa 2. Existe esta mnemotecnia para acordarnos de esto. Las positivas son grandes, son más grandes. Eso haciendo referencia a que la topoisomerasa 4 va a ser inhibida con más preferencia en este tipo de bacterias. Ahora bien, tienen una carga negativa bastante pronunciada, entonces tienen interacción con moléculas, con sustancias que tengan carga positiva. ¿Cómo lo pueden ser los antiácidos? Ya hemos visto que esos pueden llegar a contener algunos metales divalentes que pueden llegar a unirse a las fluoroquinolonas e impedir su adecuada absorción. Así que normalmente se procura dar estos medicamentos sin alimentos, sin algo que pueda llegar a algún metal, puede llegar a contener un metal divalente, como lo puede ser la leche. La leche rica en calcio, el calcio es un metal divalente que puede llegar a quelar estas sustancias. Ahora tiene muy buena absorción, aproximadamente el 50 a un 60% del fármaco se va a absorber y de 1 a 3 horas se va a alcanzar su concentración máxima. Ahora, no va a sufrir metabolismo hepático, pero puede llegar a inhibir al citocromo 1 a 2. Tiene muy buena distribución, sobre todo en este tipo de tejidos, en riñones, en pulmones, en próstata, en macrófagos y en neutrófilos. Aproximadamente un 90% de estos fármacos va a pasar de forma activa o va a ser excretado de forma activa a través de vía renal, por lo cual estos fármacos son idóneos para tratar infecciones del parénquima renal, infecciones de vías urinarias altas. Ahora bien, estos fármacos pueden llegar a tener ciertas preferencias de distribución. Por ejemplo, a pesar de que la ciprofloxacina se llega a distribuir en todos los tejidos que hemos visto anteriormente, también tiene cierta preferencia por distribuirse mejor en riñón a comparación del levofloxacino. Ahora bien, infecciones de tracto urinario, que pueden ser por E. coli, Klebsiella, Campylobacter jejuni, también se puede llegar a dar contra Salmonella y Shigella. En algunas ocasiones también se puede llegar a ocupar para tratar colitis endomembranosa por Clostridium difficile y levofloxacino va a tener muy buena distribución, sobre todo en tejido pulmonar, así que puede llegar a ser ocupado para tratar infecciones respiratorias e infecciones por bacterias gram positivas. Sobre todo pues para llegar a tratar neumonías, algunas infecciones de Legionella y ambos son clasificación C del embarazo por la FDA. Ahora, entre sus reacciones adversas, estas reacciones se suelen dar sobre todo en población de adultos mayores, personas mayores de 60 años, que consumen ya otros fármacos como lo pueden ser corticosteroides o están inmunosuprimidos por algún trasplante de órganos. Se puede llegar a dar con más facilidad esto que es muy característico de este grupo farmacológico, que es la ruptura del tendón de Aquiles. Ya habíamos mencionado de sus interacciones con metales divalentes. Y también llega a tener cierta interacción con el calcio. Ya habíamos visto que el calcio es muy importante para la contractividad cardíaca, así que puede llegar a provocar ciertas arritmias, prolongando el segmento QT. Asimismo, tiene cierta fototoxicidad, se distribuye ampliamente también en lo que es el sistema tegumentario y puede llegar a provocar cierta sensibilidad hacia la luz del sol. Y eso era todo lo que teníamos que revisar de este grupo farmacológico. ¿Alguna duda? Todo bien, gracias. Ok, entonces por mi parte sería todo. Los dejo con mi compañera Camila, que les va a dar antimicobacterianos. Sí, ahora sí, que me había adelantado.
A ver, listo. Déjenme activar el cursor. Ok, pues buenas noches. Yo les voy a dar el tema de antimicobacterianos, que también son conocidos como antifímicos o los famosos antituberculosos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la tuberculosis pulmonar y el tratamiento de primera línea. Yo soy la doctora Camila. Y pues siempre en mis clases pongo el temario para que ustedes se guíen en cuáles son los fármacos prototipo que tienen que ver y los resultados de aprendizaje, que es prácticamente lo que van a preguntar en el departamental. Y también quise meter aquí un poco de la práctica de medicamentos antituberculosis porque está muy bien hecha y pues podemos utilizar algunos esquemas para entender la clase de ahorita. Entonces, primero hay que definir qué es la tuberculosis pulmonar. Esta es una enfermedad que va a ser infecto-contagiosa producida por las micobacterias de todo este complejo de Mycobacterium, pero en específico la que causa la tuberculosis pulmonar, pues es en su mayoría, Mycobacterium tuberculosis. Esta pues nos va a afectar al parénquima pulmonar y es muy contagiosa, pero lo bueno es que es prevenible y que es curable. Entonces, aquí en México se considera una zona, dependiendo del estado, pero es una zona de alta prevalencia de tuberculosis. Se dice que 1.700 millones de personas en el mundo están infectadas y solamente una pequeña parte de eso, del 5 al 15%, nos va a desarrollar la enfermedad. Y la OMS nos dice que hay 10.4 millones de casos de tuberculosis activa, porque también puede haber tuberculosis latente. Y en México, en el 2012 se reportó un total de 15.858 casos de tuberculosis. Entonces, por eso es muy importante hablar de esta enfermedad, porque seguramente en algún punto de nuestra carrera, pues nos va a tocar ver a un paciente que tenga estos síntomas. Factores de riesgo, pues se dice que es mayor la incidencia en el género masculino, se dice que es de 2 a 1 y sobre todo en población activa, es de 15 hasta 65 años, pero ya ahí es más por las comorbilidades. Y en cuanto a otro factor es la inmunosupresión, ¿no? Que pues en realidad ese es un factor para muchas enfermedades, pero bueno, para esta también. Sobre todo aquí en México, la diabetes tipo 2, también el VIH por el tipo de células que infecta y también el alcoholismo, que pues es muy prevalente aquí en México. Vamos a hablar un poco de la historia natural de la enfermedad. Primero tenemos la transmisión, que es por gotitas de aerosol. El paciente que está infectado contagia a través de la tos o de los estornudos, o igual de la eliminación de gotas cuando está hablando. Y podemos tener dos caminos. Uno, que elimine inmediatamente en nuestro organismo pues la bacteria, o la otra es que nos invada y nos infecte a lo que se llamaba antes tuberculosis latente, ahora se llama infección por tuberculosis. Esto sucede en el 90% de las personas que son inmunocompetentes, pero bueno, tenemos que se puede quedar hasta ahí. Esta puede empezar a proliferar, sobre todo dentro de los macrófagos alveolares, que son como las células pues, que nos va a atacar. Y tenemos una estructura que va a empezar, el sistema inmune va a empezar a rodear esta infección y la va a querer como neutralizar. Entonces se va a formar una estructura granulomatosa que también se conoce como foco de Gón. Pero si los bacilos empiezan a avanzar hacia el sistema linfático, esto se puede ver en una radiografía como un complejo de Gón, que pues es esta pues como neutralización granulomatosa más la linfadenopatía. Y si esta linfadenopatía se calcifica, se llamaría entonces complejo de Ranke. Ahora, pues empieza a proliferar los bacilos dentro de todos los macrófagos alveolares y ¿qué es lo que sucede? Pues va a empezar nuestro sistema inmune a producir citocinas para llamar a otras células fagocíticas y que nos ayuden a combatir la infección. Entonces, esta respuesta inmune se va a ver principalmente mediada por los linfocitos T, que son CD4 positivos. Entonces, por eso les decía que en el VIH, pues altamente prevalente, porque, pues como no tenemos tantas células de linfocitos CD4,
pues es más fácil que nos ataque. Y de ahí, esto se va a dar la respuesta celular de 2 a 10 semanas después de la infección. Entonces, si esta respuesta inmune celular llega a fallar, nosotros ya podemos tener una enfermedad por tuberculosis primaria. Ahí vamos a empezar con la respuesta ya como tal inflamatoria de nuestro cuerpo, que incluso puede dañarnos el parénquima pulmonar. Es por eso que al principio, como lo neutralizaba el sistema inmune y lo quería rodear, después cuando empieza la respuesta inflamatoria, podemos tener algo que se llama necrosis gaseosa, que es esto que les pongo aquí, está rodeado prácticamente de células epiteliales y de macrófagos, queriendo contener a todos estos bacilos que están aquí. Sin embargo, la necrosis gaseosa ya se da cuando se va a restablecer el aporte de oxígeno adentro o en el centro de pues de este complejo, de este granuloma. Entonces, además puede restablecerse también la vascularización, entonces lo de adentro pues va a seguir como vivo, por así decirlo, y pues lo de alrededor, que lo empieza a atacar, empieza a formar necrosis, entonces se ve a la histopatología como si fuera queso, entonces por eso se llama necrosis gaseosa, que viene del queso. Y aquí, cuando ya tenemos una enfermedad por la tuberculosis, ya se pueden empezar a manifestar los signos y síntomas, y es aquí cuando la persona se vuelve contagiosa. Entonces, también, estamos hablando de tuberculosis pulmonar, pero los bacilos pueden migrar desde los pulmones hacia la sangre y hacia el sistema linfático, lo veíamos desde este punto, pero es mucho más en la enfermedad de tuberculosis primaria, y se puede dar una tuberculosis extrapulmonar, es decir, afuera de los pulmones, y tenemos muchos tipos de tuberculosis, ya sea ósea, que de hecho si se concentra en la columna, sobre todo en las vértebras lumbares, se llama enfermedad de Pott. También otro tipo de tuberculosis es la genitourinaria, que es sobre todo muy prevalente en hombres, tuberculosis meningia y miliar. Estas son las dos enfermedades las cuales nos va a prevenir la vacuna de la BCG, que es la que nos ponen al nacimiento. También puede haber tuberculosis intestinal, igual en el pericardio, en la piel, en el ojo, en el riñón, en el oído, en todos lados, ¿no? Entonces, incluso algunas sin clasificar, pero pues al final de cuentas es tuberculosis. Pero para esto, pues ya tiene que haber un fallo importante en toda esta respuesta inmune, y generalmente es en personas que están inmunocomprometidas, como ya lo habíamos visto, por diabetes o por VIH. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar a nuestro paciente o cómo nos va a llegar? Bueno, nos va a llegar con una tos productiva, persistente de más de 2 semanas, que no tenga otra causa explicable. Les va a decir el paciente que en alguna ocasión llegó a arrojar sangre y que se preocupó, generalmente por eso van a consulta. Y además, bien característica, la fiebre vespertina o nocturna, que ya cuando empezamos nosotros a elevar la temperatura, hay una fase que se llama de efervescencia, que es donde el mismo cuerpo, por mecanismos de regulación, pues va a bajar la temperatura y lo hace sudando. Entonces, si la fiebre te da en la tarde, vas a empezar a sudar en la noche, y los pacientes generalmente empapan la cama, es una sudoración muy profusa. Además, te pueden referir que perdieron peso y pues que tienen astenia y adinamia que acompañan a la enfermedad. El diagnóstico de esta patología se puede hacer de distintas maneras, pero lo requerido o el gold estándar es la baciloscopía en esta muestra de esputo, que es esta secreción. Esta tos, como tiene flema, pues la podemos utilizar para nosotros buscar ahí el microorganismo. Van a ser con una tinción especial, esa tinción se llama de Ziel-Nielsen. ¿Por qué? Porque estas micobacterias, por la característica de la pared que tienen, son, como dice aquí, bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, si nosotros utilizamos una tinción común, que por ejemplo es el Gram, por la característica de la pared, pues no va a retener los pigmentos y no se van a ver. Entonces, la de Ziel-Nielsen es como un gran modificado para que nosotros podamos identificar este bacilo en la muestra del esputo. Entonces, acuérdense que esa es como la prueba de oro para diagnosticarlo. Además, podemos utilizar otra prueba que se llama PPD, también la conocemos como tuberculina, perdón, o prueba de Mantux, que es una reacción, te inyectan pues prácticamente
un poco un antígeno de la tuberculosis y hay una reacción que es generalmente una roncha y nosotros vamos a medir cuánto es el diámetro de esa roncha y dependiendo si, por ejemplo, eres inmunocompetente o inmunodeprimido, si estás vacunado o no, el área también endémica donde vives, pues se van a considerar distintos parámetros de corte. Puede ser de desde 10 milímetros o 5 milímetros en algunos casos. Estas bacterias se pueden cultivar en un agar que se llama Lowenstein-Jensen y van a ser de crecimiento lento. Entonces, generalmente cuando pues, tú diagnosticas a la tuberculosis, pues no es la prueba más rápida, pero sin embargo, pues también se puede hacer. También podemos hacer una PCR. La PCR es la más rápida que nos puede dar el diagnóstico. Tenemos que identificar la secuencia IS6110, que no es tan importante que se lo aprendan, solo para que sepan que es la más rápida. Ahora, también podemos hacer el diagnóstico radiológico con auxiliares como por ejemplo radiografía de tórax, que pues esa sí es como de cajón. La tomografía de tórax ya va a ser en pacientes especiales, que sean recidivantes, que tengan una tuberculosis grave. Entonces, hay indicaciones específicas para la tomografía de tórax, pero lo importante es que desde una radiografía nosotros podemos ver en las fases iniciales, a lo mejor no se puede ver nada, pero ya en las fases posteriores o si la tuberculosis ya tiene mucho tiempo, vamos a ver sobre todo en los segmentos apicales, podemos llegar a encontrar la característica caverna, ¿no? Que pues es esta necrosis gaseosa de la que les hablaba y pues se va a ver una forma de un hoyito cuando lo vemos en la radiografía. Entonces estos bacilos, como generalmente necesitan el oxígeno, pues van a irse hacia los segmentos apicales, que recordando son los que tienen mayor cantidad de oxígeno, y así nosotros podemos, pues más o menos orientarnos a que puede ser una caverna de tuberculosis. Además, pues se pueden ver muchísimas otras cosas, se pueden ver infiltrados, se pueden ver estas cavidades con paredes irregulares, de hecho a veces no se pueden ver. Podemos ver el complejo de Ranke, el complejo de Ghon y además pues la pérdida de volumen pulmonar que es progresiva. Aquí hay otra imagen, aquí se ve la radiografía y aquí nosotros ya podemos ver una imagen de una tomografía que pues es más especializado, pero quiero que observen que aquí se observan nódulos linfáticos y por dentro se observa como estas áreas diferentes de densidad que corresponden a una necrosis. Entonces, pues aunque aquí a lo mejor no podemos distinguirlo muy bien, ya en una imagen más especializada como la tomografía, pues ya podemos ver incluso necrosis gaseosa. Ahora, a lo que venimos. ¿Cómo es la terapia antituberculosis? Tenemos esta pirámide de éxito de tratamiento que está muy padre porque te dice, dependiendo de cómo clasificar a tu paciente, cuál es el tratamiento que le vas a dar, por cuántos fármacos está conformado. Este está como resumido porque a los fármacos antituberculosos se les asigna una letra y dependiendo de la duración que tengan en meses, se les asigna un número. Entonces, por ejemplo, en los típico que vamos a ver, que va a ser un caso nuevo de tuberculosis, vamos a requerir un tratamiento primario que dura 6 meses. En la primera línea tenemos a 4 fármacos que están estos en color diferente, que es la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Y yo me acuerdo con la mnemotecnia de RIP más la E, cuáles son los fármacos que se utilizan. Y aquí te dice, 2 meses vas a utilizar todos los fármacos y otros 4 meses vas a utilizar nada más la isoniazida y la rifampicina. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Tenemos otros fármacos que nos conforman a la segunda línea, que hay unos que sí, por ejemplo, sí conocemos, como lo acabamos de ver, por ejemplo, el levofloxacino, pero pues en realidad son fármacos que están incluso algunos en fases de experimentación porque no están aprobados 100% para tratar la tuberculosis, pero podemos hacer una combinación de estos, sobre todo en pacientes que ya tuvieron abandono, que tuvieron recaída, que tuvieron fracaso al tratamiento. Entonces son periodos más prolongados, son fármacos distintos, son fármacos que no sabemos si van a tener suficiente pues cobertura. Entonces, pues lo que sí necesitamos saber nosotros como médicos generales son los fármacos de primera línea.
Y esto sobre todo porque nosotros como médicos generales podemos dar este tratamiento. A este tratamiento de la tuberculosis se llama tratamiento acortado estrictamente supervisado. Y hay una norma oficial mexicana que habla sobre la prevención y el control de la tuberculosis. Esta nos marca que este tratamiento va a durar únicamente 6 meses. Y es un tratamiento en el que el paciente tiene que adherirse completamente para evitar la resistencia y aumentar la tasa de curación y la probabilidad de curación de la enfermedad. Entonces, este se va a conformar de 2 fases. Primero tenemos a la fase intensiva. Es una fase donde diariamente el paciente va a tomar de lunes a sábado, exceptuando los domingos, una tableta solamente que va a contener 4 fármacos, que son los que ya vimos: rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Yo les recomiendo que se aprendan también las letras que vienen aquí, porque son algo que se puede preguntar en los departamentales. La rifampicina está fácil porque solamente es la R. La isoniazida, pues hagan de cuenta que la isoniazida la escribió alguien que, no sé, a lo mejor la escribió con H y se equivocó. La piracinamida, pues es la única que lleva la Z en su nombre, y el etambutol empieza con E, entonces no hay pierde. Esta fase intensiva se va a llevar a cabo por 2 meses. Y aquí les puse las imágenes de las cajas del tratamiento que se da en cualquier institución, no es exclusivo. Vemos que todo esto es sin fines de lucro, sin promoción, pero es que es el medicamento que se da. Y vemos que es diferente la caja. Cuando es, de hecho aquí dice, ¿no? La fase intensiva se llama DOT-VAL y tiene la tuberculosis, bueno, TB de tuberculosis como en rojo, ¿no? Y aunque este también tiene lo mismo, le agregan una S para la fase de sostén, y aquí igual, aquí viene. Pero para los dos es una sola tableta. Ahora, la fase de sostén va a tener solamente a la isoniazida y a la rifampicina. Y este tratamiento ya va a ser intermitente. Van a ser 3 veces por semana: el lunes, el miércoles y el viernes, hasta completar 45 dosis. Y vean, la fase intensiva nos conforma 2 meses del TAES y la fase de sostén 4 meses. Entonces, esto yo les recomiendo que lo aprendan. Si no es para farmacología, para la vida del médico general, es muy importante que sepan que este tratamiento existe. ¿Y qué es la ventaja de que el paciente se tome una sola tableta? Bueno, que nos va a disminuir las tasas de resistencia, nos va a aumentar el sinergismo entre estos fármacos. Se dice que van a disminuir los efectos adversos, pero pues esto está como en controversia, porque si das obviamente 4 fármacos, aumentas los efectos adversos, pero bueno. Además, también lo más importante es que el paciente tenga la mejor adherencia terapéutica que se pueda. Es más fácil tomar una tableta que tiene ya los 4 fármacos que tomarte las 4 tabletas. Ahora vamos a hablar ya como propiamente de qué hacen estos fármacos, pero para eso tenemos que conocer la estructura de la pared micobacteriana, y son bien diferentes a las bacterias comúnmente, aunque tienen elementos que son parecidos. Entonces, tenemos, por ejemplo, todas las células tienen su membrana plasmática. Tenemos este que está en naranjita, que es el peptidoglucano, y súper importante, tenemos al arabinogalactano, que es el que está en rosa, al hipoarabinomanano, que está en azul fuerte, algunas proteínas pues que están asociadas a la membrana, y tenemos lo que los caracteriza, los ácidos micólicos. Entonces ya tenemos 3 cosas que normalmente no tienen las demás bacterias: el arabinogalactano, el hipoarabinoganano y los ácidos micólicos, ¿no? Entonces, vean que la pared es más resistente, ¿no? Va a tener más trabas, a lo mejor un fármaco para entrar, que los otros fármacos que ya habían, bueno, que vemos, por ejemplo, en la clase pasada. ¿Cuáles van a ser los blancos farmacológicos? Pues tenemos bastantes. Como tiene una pared celular, pues hay fármacos que se van a dedicar a evitar la síntesis de esta pared celular y de sus componentes, como el ácido micólico, el hiporavinomanano, que son característicos de las micobacterias. También, pues, creo que tenemos siempre un fármaco que se va al material genético, a la polimerasa del RNA, y como ya lo vimos también en la clase pasada, hay inhibidores de las subunidades que nos van a hacer el proceso de traducción de este
material genético, como por ejemplo la 30S, pues va a ser un blanco para un fármaco que vamos a ver. Entonces esta imagen es del Woodman, solamente para ejemplificar, les puse en rojo cuáles son los que nos marca el temario que nos tenemos que aprender. Esta imagen me gustó mucho, es de la práctica de farmacología y está bien padre porque te esquematiza cómo es que van a actuar estos fármacos, ¿no? Y nos dicen, por ejemplo, que en la membrana, en la pared celular, perdón, tenemos, por ejemplo, al etambutol, que nos va a inhibir las arabinosiltransferasas, que pues van a hacer la síntesis del arabinogalactano y del lipoarabinoganano. Y tenemos también, por ejemplo, la isoniazida, que va a unirse a la enoil ACP reductasa para inhibir la síntesis del ácido micólico. Entonces, esos hagan de cuenta que son los análogos de los beta-lactámicos, ¿no? Porque nos van a inhibir la síntesis de la pared celular. Tenemos también la piracinamida, que esta nos va a inhibir el proceso de transtraducción de la subunidad 30S, perdón, y finalmente la rifampicina, que nos inhibe la RNA polimerasa. Pero aquí vienen los mecanismos de acción mucho más sintetizados y más específicos. La isoniazida, que acuérdense que es la H, inactiva la enzima enoil ACP reductasa. Esta enzima normalmente pues nos va a convertir los ácidos grasos insaturados en saturados para sintetizar el ácido micólico, que le da resistencia a la pared celular. Entonces, pues cuando no tenemos esto, pues la pared celular se vuelve débil. La piracinamida nos va a inhibir al complejo sintasa de ácidos grasos tipo 1. Entonces, esta nos vamos para acá, va a haber una interferencia en la síntesis de ácidos micólicos por acá, pero también en la proteína ribosomal S1. Esta va a estar aquí en la subunidad 30S y nos va a hacer que se acumulen las proteínas nocivas, que se agoten los ribosomas y en general nos va a inhibir el proceso de transtraducción. Tenemos también al etambutol. Este nos va a inhibir la síntesis de estos compuestos con un nombre tan peculiar, que es el arabinogalactano y el lipoarabinomanano. Estos son esenciales para la pared, entonces, pues, si bloquea estas enzimas que hacen su síntesis, pues la pared se va a volver débil. Y la rifampicina nos va a inhibir la RNA polimerasa y por lo tanto pues no va a haber una producción de proteínas de la micobacteria y de material genético y pues igual va a haber pues nos va a perjudicar a la micobacteria. Ahora vamos a ver uno por uno. Son 4 fármacos, son poquitos. La rifampicina, pues ya vimos cuál es su mecanismo de acción. Este es el único fármaco de esta primera línea que se va a dar no solamente para tuberculosis, también se puede utilizar en alguna otra patología, como por ejemplo en meningitis, para la profilaxis. Vemos que tiene un espectro que abarca desde bacterias gram positivas, gram negativas y a las micobacterias, que no solamente es la Mycobacterium tuberculosis a la que va a atacar, también puede haber efectos en Mycobacterium lepra y Mycobacterium avium. También otras bacterias les digo, son desde gram positivos a gram negativos. En cuanto a sus indicaciones, pues ahí tenemos que va a actuar en la tuberculosis, meningitis, endocarditis, osteomielitis y brucelosis. En cuanto a su farmacocinética relevante, tienen que tomarse, todos estos fármacos se tienen que tomar en ayuno, pero vemos que es por la farmacocinética de unos fármacos en específico. Este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque los alimentos van a disminuirnos la concentración máxima de la rifampicina, entonces se tiene que tomar en ayuno. La distribución es amplia, el metabolismo es por beta-esterasas y colinesterasas, y súper importante que se acuerden que es un inductor del citocromo, varios citocromos, el más importante es el 3A4, es el más famoso, pero induce varios citocromos. Entonces, vamos a tener interacción con medicamentos que son metabolizados por estos citocromos. Entonces, si el paciente tiene alguna comorbilidad y toma algún fármaco para eso, pues a lo mejor tenemos que hacer algún ajuste en la dosis o investigar si se metabolizan por estos citocromos para ver si puede haber alguna interacción.
la eliminación es por heces o por bilis, y en cuanto a sus reacciones adversas, todos los fármacos antituberculosos nos van a causar hepatotoxicidad, todos, generalmente por el metabolismo. Se dice que el etambutol es el que menos nos causa hepatotoxicidad, sin embargo hay unos que tienen más, unos que tienen menos, también dependiendo del paciente. Además, el efecto adverso que nos tenemos que acordar es el síndrome del hombre rojo, que se los puse aquí con un dibujito para que se acuerden de Hellboy, pero no es como el síndrome del hombre rojo de la vancomicina, porque se acuerdan que también había uno. Esa era por la rápida infusión de la vancomicina. Este es porque el paciente se va a empezar a poner rojo. La piel, las mucosas y los fluidos y secreciones se van a empezar a colorear de un naranja rojo. Entonces, pues para esto se dice que es por las dosis altas de la rifampicina. Tenemos como que ahí ponerle un ojo a las dosis, porque pues no hay tratamiento. En general, pues es un efecto que se puede dar por su amplia distribución en los tejidos. Y pues aquí también les puse un meme para que se acuerden de el color de la orina, y si es entre naranja y rojito, pues podemos sospechar en rifampicina. No es el único fármaco que te puede dar esta coloración de la orina, tenemos otros más, pero pues si el paciente está tomando el TAES, pues obviamente pues el causante va a ser la rifampicina. La categoría de FDA, todos los fármacos antituberculosos son categoría C. Sin embargo, ya cuando está la mujer en lactancia, se dice que se pueden tomar todos los medicamentos sin ningún problema. Solamente que para amamantar al bebé, pues otra persona, bueno, se tendría que extraer la leche y otra persona tendría que alimentar al bebé para que no haya contacto, sobre todo de la mamá al bebé, al momento de que lo alimente, y aún así no hay ningún problema. Se pueden administrar todos los medicamentos porque son categoría B. Ahora vamos con la isoniazida. Quiero que se pongan superbuzos en cuáles son los que van a ser profármacos, porque son dos. Uno es la isoniazida. Este pues se va a activar y va a generar un radical que es el que va a atacar a la enoíla CP reductasa. Acuérdense que esta es la que sintetiza el ácido micólico. Entonces, indicaciones clínicas, solamente la tuberculosis. En cuanto a farmacocinética relevante, es que se unen muy poquitas proteínas y es metabolizada por la arilamina hepática para hacerlo un fármaco activo. Pero esto depende si cada paciente es acetilador rápido o acetilador lento. Entonces, eso ya es como más individualizado. Este es un inhibidor del CYP y, bueno, potente de estos CYP y débil de este CYP, pero a final de cuentas es un inhibidor, para que también lo recuerden por las interacciones, y sobre todo se va a eliminar vía renal. Este, como todos, causan hepatotoxicidad, pero un efecto adverso que es súper característico es la neuritis periférica. Entonces, esto se va a manifestar como sensación de parestesia, sobre todo en las manos, en los pies, o sea, en las extremidades, y para evitar esa neuritis periférica, se tiene que administrar vitamina B6, que también se llama piridoxina. Entonces, esto seguramente se los van a preguntar. Además, pues tiene otras reacciones adversas que pues no son como muy importantes porque no son tan comunes como la neuritis periférica. Pero también, por ejemplo, puede haber reacciones hematológicas. Igualmente es categoría C de la FDA, y acuérdense que como es un inhibidor, puede tener interacción con otros medicamentos metabolizados por esos citocromos. Pasamos a otro que es la piracinamida. Este es otro de los profármacos. Este tiene un mecanismo, pues se dice que hasta cierta manera como, pues no muy bien, pues delimitado, porque está como muy poco descrito, pero bueno, se dice, o la teoría más aceptada es esta que les digo. La piracinamida, como es un profármaco, se tiene que convertir a su metabolito activo. Esto es sobre todo, esta conversión se hace debido al pH del medio extracelular. Entonces, como él cambia el pH, entra el medicamento a la bacteria y otra vez se vuelve a protonar y queda como atrapado en la bacteria, ya no puede salir,
y entonces ahí empieza a hacer su acción. Como ya es un metabolito activo, empieza a inhibir al complejo sintasa de ácidos grasos y sobre todo la proteína ribosomal S1. Acuérdense que está en la subunidad 30S y lo que nos va a hacer al final de cuentas es evitar la traducción del material genético. En cuanto a indicaciones clínicas, pues va a ser tuberculosis y en farmacocinética relevante es importante que vean que el fármaco se concentra 20 veces en el fluido epitelial del pulmón. Entonces, pues esto nos conviene en la tuberculosis pulmonar. También, pues es su excreción en su mayoría renal, pero el tiempo de vida de eliminación varía según el peso y el sexo del paciente. En cuanto a reacciones adversas, acuérdense, todos nos dan hepatotoxicidad, pero este se ha visto que nos ha dado incluso muerte por necrosis hepática. Este tiene una reacción adversa bien característica, que es la hiperuricemia y las artralgias, sobre todo las artralgias por la hiperuricemia, que es la acumulación del ácido úrico en las articulaciones. ¿Por qué? Porque este fármaco, entre todas sus acciones, nos va a inhibir también la excreción del urato. Además, tiene otros efectos generales, anorexia, náuseas, vómitos, malestar general. Es categoría C y como su eliminación es renal, se tiene que ajustar en pacientes que tengan insuficiencia renal. Aquí les puse una mnemotecnia que se me ocurrió, que la piracinamida pues es ácida, entonces aumenta los niveles del ácido úrico y nos puede provocar artralgias. Y también es ácida porque como es un profármaco, necesita el pH ácido del medio extracelular para convertirse a su metabolito activo. Y por último, tenemos al etambutol. Este, acuérdense, nos inhibe las arabinosiltransferasas, nos van a evitar la síntesis del arabinogalactano y lipoarabinomanano, que son componentes esenciales de la pared celular. Indicaciones, tuberculosis. Este en realidad no se metaboliza pues por vía hepática, entonces este es el que menos causa hepatotoxicidad y la excreción es renal, entonces se tiene que ajustar también en pacientes con insuficiencia renal. Este también tiene un efecto adverso bien característico, que es el daño óptico y sobre todo el daño al nervio óptico. Entonces los pacientes nos pueden manifestar que tienen una disminución en la agudeza visual y se hacen como daltónicos porque van a decirnos que hay una pérdida en la discriminación entre el rojo y verde. Y bueno, a lo mejor no te lo van a decir, pero como tú sabes que va a ser un efecto adverso pues, común de este fármaco, pues puedes implementar en las consultas de seguimiento las cartas de Ishihara. Entonces, este nos permite ver si el paciente distingue el número que está adentro por los colores que tiene. Entonces, por ejemplo, ni este, ni este, ni este lo va a poder distinguir. Y también, por ejemplo, no, le podemos preguntar en cuanto a los semáforos, si es que los ve de la misma manera, o incluso la bandera de nuestro país que tiene esos colores, si los ve de la misma manera. En realidad no dejan como de ver los colores, simplemente como son muy parecidos el rojo y el verde en cuanto a la gama de colores, van a decir, ay, no es cierto, pero, o sea, para las personas daltónicas son colores que se pueden, pues, no distinguir muy fácilmente, entonces lo pueden confundir y van a decir, ay, los semáforos están al revés, o ya no veo de la misma manera los colores de los semáforos, pues es por esto, por la neuritis óptica. También nos puede dar un grado de hiperuricemia, pero no como el fármaco que habíamos visto. Otros más graves, pues igual efectos hematológicos como neutropenia, trombocitopenia, pero el más característico y el que quiero que se acuerden es la neuritis óptica, ¿vale? Y también tenemos mecanismos de resistencia que como en todos los fármacos, y es súper importante pues para tratamientos que les digo son no de primera línea o no de casos nuevos, sino ya de recaídas o de abandono al tratamiento porque los pacientes pues a lo mejor no pueden tener buena adherencia terapéutica y pueden dejarlo de tomar. Esto es algo difícil porque cada que se hace la detección de un nuevo caso de tuberculosis, se le avisa al área de epidemiología de la región y epidemiología es el que más lo sigue y el que tiene que hacer
un reporte de los contactos, el que tiene que dar, por ejemplo, profilaxis en los demás pacientes. Y de hecho, este tratamiento del TAES se llama estrictamente supervisado porque dependiendo de si el paciente vive cerca del centro de salud donde está o, pues sí, sobre todo si vive cerca, le piden al paciente que todas las mañanas vaya a tomarse su medicamento. Si esto no es posible, pues no se hace, pero a lo mejor se puede hacer un seguimiento por videollamada, esto con el fin de asegurarse que el paciente se tomó el fármaco para que no haya ninguna omisión de la dosis y se completen estrictamente como está en el tratamiento establecido. Entonces le dicen, ay, vayan ayuno y le damos su tabletita. Entonces se la dan en la mano y ven que se la tome y ya se puede ir. Entonces esto es para que no haya estos casos de resistencia, de abandono, de recaídas. Y si, por ejemplo, se sigue al pie de la letra, el TAES es altamente efectivo y solamente son 6 meses de tratamiento. Entonces, pues es algo como, bueno, a mí se me hace bien interesante este tema y súper padre, porque pues está súper bien establecido, ¿no? Sobre todo también por el gobierno. Ahora, mecanismos de resistencia, por ejemplo, puede ser que el medicamento sea incapaz de penetrar la pared celular porque ya vemos que tiene más trabas que a lo mejor una bacteria gram positiva, gram negativa. También puede expulsarse por bombas de flujo, sobre todo la isoniazida y el etambutol. También que los pacientes estén en estado latente. Bueno, la tuberculosis está en estado latente, entonces como no manifiestan síntomas, pues hay fármacos que como actúan en el momento de la replicación, pues esto no se va a dar, como la rifampicina. También, pues que alteremos la enzima que evita la conversión de los profármacos, que son la piracinamida y la isoniazida, también mutaciones de genes y también la que actúa sobre todo en el DNA, pues alteración de la estructura de la proteína que es el blanco farmacológico. Y pues los puntos clave son que todos los fármacos de primera línea nos van a producir daño al hígado, hepatitis. Hay que hacer una vigilancia del paciente, una vigilancia clínica en cuanto a la sintomatología inicial de la tuberculosis, es decir, cómo va la fiebre, cómo va la tos, cómo van las sudoraciones, pero también nosotros detectar si es que hay algún efecto adverso, preguntarle si ha sentido dolor en las articulaciones, alguna alteraciones visuales. Entonces, esto es bien importante. Y además se tiene que hacer una vigilancia bacteriológica con una baciloscopía mensual hasta que el paciente pues negativice. Y también se da profilaxis, sobre todo en contactos, en grupos de edad que sean de 5 a 14 años y en sujetos no vacunados que estuvieron en contacto con ese paciente que fue diagnosticado como nuevo caso de tuberculosis. Y lo que quiero que se lleven es que se hace con uno de los fármacos que vimos, que es la isoniazida. Se va a dar 150 miligramos al día por 6 meses. Y aquí les pongo el algoritmo que me parece también muy, muy padre porque nos dice cuáles son los factores de riesgo para que el paciente nos abandone el tratamiento. Y es que sea mucho tiempo de traslado a la clínica, imagínense para ir diario, que hay alcoholismo, sobre todo también por el daño hepático, falta de adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas, es decir, si el paciente no se tomaba su medicamento para la diabetes, pues a lo mejor no se lo va a tomar para la tuberculosis, que tenga alguna discapacidad física o mental, que su familia a lo mejor no lo apoye, que tenga un trastorno depresivo recurrente o persistente. Y también, bueno, ya después vamos a tener el tratamiento de 6 meses. A todo paciente, a todo caso nuevo, se le tiene que dar un tratamiento de 6 meses supervisado en la clínica, que es lo que les decía, que tiene que ir el paciente por su fármaco. Y si ya tenemos mejoría clínica y la vaciloscopía es negativa a las 12 semanas de tratamiento y los síntomas respiratorios y el cultivo son negativos, pues se dice que el paciente está curado. Aún así, tiene que tener seguimiento cada 6 meses por un año y puede haber recaída incluso, o si no hay, el paciente se da de alta. Otra cosa que no les mencioné es que se tiene que dar seguimiento de la hepatitis por
laboratorio. Se pueden solicitar transaminasas hepáticas para saber si hay algún daño hepático. Y eso sería todo de los fármacos. Me preguntaron si el etambutol tiene cinética exponencial. No, no tiene cinética exponencial. Aquí pongo las características farmacocinéticas, pero ninguno de esos. En realidad no. No, entonces, pues nada más. ¿Alguna otra duda? Les puse así mnemotecnias y cosas para que se acordaran. Sobre todo les van a preguntar efectos adversos y mecanismo de acción. Hay algunas como, por ejemplo, como características farmacocinéticas como muy particulares, cuáles se tienen que tomar en ayuno, cuáles son los profármacos, pero pues en general les hice un súper resumen de la práctica y del tema. Y pues si nadie más tiene alguna duda, pues concluimos por hoy las asesorías y pues los esperamos todavía el día viernes y el día sábado para concluir ya. Esto solamente es la mitad de este tercer bloque, es un bloque bien largo, difícil. Entonces, por eso justo estamos haciendo como esto por partes y dándole su espacio a cada tema, porque creo que todos son importantes y pues para que ustedes vayan lo mejor preparados a este tercer departamento. Entonces, pues, buenas noches. Gracias, bonita noche. Gracias.